Hola, los saludo con gusto. Vamos a continuar la exploración de este libro encantador que lleva por título El placer de los dioses, esta novela que nos narra la historia de el Capitán Barbarroja, este famoso pirata, todo un personaje que bueno, en esta novela aparece acompañado de otros muchos personajes muy interesantes que nos dejan momentos de mucha gratitud y también muchos aprendizajes porque nos permiten asomarnos al mundo de lo que fue o de quién fue este capitán pirata Barbarroja. Y bueno, continuamos con la lectura y dice así. Lo hizo con parsimonía, con deliberada lentitud, como si confiara en que su capitana, avergonzada de su actitud, diese la contraorden. Pero al no llegar esta, fuerza fue proseguir. Las prendas fueron cayendo. Hasta que Sisek de pronto lanzó un grito ahogado, un grito de asombro, de consternación. Annette, intensamente ruborizado, bajó los ojos. ¿Comprendes ahora por qué no puedo secundar tus propósitos amorosos? Dijo en voz baja, en tono de disculpa. Sisek se quedó en la estupefacta y muda contemplación de aquellos dos redondos, turgentes y ebúrreos testimonios de la naturaleza femenina. Annette no era un rudo corsario, como pretendía serlo, sino una joven, delicada y hermosa mujer. Las dos damas corsarias se contemplaron en silencio, largamente. En los ojos de Sisek su brillo se hizo felino, sinuoso. De pronto, se echó a reír y su risa era de un cinismo escalofriante. Al oír aquella risa e interpretar su drolático sentido, el subido arrebol que teñía las mejillas de Annette desapareció de golpe. ¿Puedo vestirme e irme?, preguntó, fingiendo no haber reparado en la salacidad de aquellos ojos, en la risa de extraños matices. No, vino la tardía respuesta. No, de ningún modo. Me he tomado demasiado trabajo para llegar a esto y desaprovecharlo ahora. Vamos, métete en mi litera. Después me contarás lo que debe ser la interesante historia de tu vida. Vamos, ¿qué esperas? Y Sisek acompañó sus palabras con una sonora palmada en las turbadoras redondeces de su espalda, obligando a Annette a buscar íntima satisfacción en la salaz y aprovechada capitana. ¿Ahora? ¿Puedes contarme tu historia?, le decía el capitán Ahmed a doña Ana. Algún tiempo después, acallados que fueron los tumultuosos deseos y aplacados los intensos latidos de la pasión. Aquello había ocurrido algunos años antes en Sevilla, la orgullosa ciudad de los califas, de la Giralda, de la Torre de Oro, de la Puerta del Perdón y el Patio de los Naranjos. La joven y hermosa doña Ana de Montillo, hija única de un matrimonio de ricos mercaderes, conoció un día a un apuesto joven sevillano, don Juan de Orellana, sin saber que se trataba de un caballerete sin fortuna, pero con muchos afanes para lograrla de cualquier modo. Se prendó de él y a pesar de su corta edad, le permitió que la visitara en su alcoba, a ocultas de los suyos. Don Juan no tuvo escrúpulos en abusar de la inocencia y luego se las ingenió de modo que los padres de doña Ana no dejaran de enterarse de lo ocurrido. Pero el joven no había calculado que los indignados y adoloridos padres preferirían el deshonor de su hija a casarla con un cazafortunas. De resueltas, de lo cual doña Ana fue alojada en un convento, y el despechado don Juan, para vengarse y ejecutar un plan todavía más siniestro, se alistó en la Hermandad del Santo Oficio, fuerza policial cuya misión era, como se sabe, secundar por la fuerza las decisiones de la Inquisición. Don Juan se las ingenió luego de modo que los Montillo fueran acusados de ser marranos, es decir, judíos conversos.
y de practicar a escondidas los dioses y heréticos ritos de su religión. Con las pruebas aportadas falsamente por el infame caballero, los padres de doña Ana sufrieron la expropiación de todos sus bienes, a pesar de lo cual se les sometió a la tortura y luego a la pena de la hoguera. Pero don Juan, con la desilusión que es de imaginar, comprobó que los bienes que el Santo Oficio se adueñara no daba participación a nadie, por manera que sus airados reclamos no tuvieron favorable eco. Antes bien, se le hizo saber que se había hecho sospechoso de una conducta incorrecta, por lo cual podía ser procesado a su vez. Asustado don Juan había huido, yendo a enrolarse esta vez en la famosa Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, con base en la isla de Rodas. Y mientras ocurrían todas estas cosas, doña Ana, enterada del triste y trágico fin de sus padres, y luego de jurar implacable venganza, había conseguido huir del convento. Debía ir en pos de su ofensor, del verdugo de sus padres y del causante de su ruina, pero viajar como mujer le causaría trastornos todavía más lamentables por su condición de tal. En consecuencia, decidió adoptar la figura de un hombre. Disfrazada así se embarcó en un bajel que iba hacia Levante, pero su barco fue interceptado por los caballeros corsarios y Ana resultó encadenada al banco de los galeotes. Y ya hacía un tiempo que sufría esta penosa existencia, cuando a su vez el barco fue asaltado y capturado por otro, uno berberisco. Liberada como sus compañeros de tortura, Ana, que adoptó el nombre de Janet, se incorporó a las fuerzas corsarias y en poco tiempo, mediante su valor y su rápida capacidad de aprendizaje, logró ascender a contramaestre. En tal condición, y sin haber revelado jamás su verdadero sexo, en una ocasión había acudido al templo de Astarte. Sin soñar jamás que cometieras el error fatal de enamorarte de mí, concluyó diciendo doña Ana, cuando advertí lo funesto que podía ser esto, traté de huir, pero tú... Y no estoy arrepentida, Ana mía, tal vez sea mejor así. Jamás sentí un afecto igual que el que siento ahora por ti. Argelia como nación, Argel como su orgullosa capital, Cair Edín como el bey, y con él su pueblo y los representantes de ese pueblo, ministros, consejeros, cortesanos y funcionarios, y en fin todo aquel extraño conglomerado de gentes que componía el país berberisco, se hallaban de plácemes y celebraban públicamente su gozo. No era para menos. La galeaza Al-Bujar había regresado de Constantinopla con el emisario Hassan, el noble tunecino, trayendo la respuesta de Solimán el Magnífico. Pero acaso no tanto había impresionado las breves pero expresivas palabras de su majestad a su amado hermano, Cair Edín, cuya generosa contribución a la noble y justa causa de la sublime puerta aceptara con reconocimiento, sino por el significativo sentido de su propio presente, consistente en un riquísimo estandarte de raso bordado en oro, con una media luna en el medio, emblema de Turquía. Acompañaba a este presente un sable con empuñadura de oro e incrustaciones de piedras preciosas, y un caballo blanco de recia y ágil estampa. Los 3 regios presentes fueron exhibidos en la plaza aledaña al palacio. Durante los días que duró la celebración de aquel pacto con la poderosa e invencible nación turca, Solimán, el Magnífico, ni la sublime puerta se arrepentirá jamás de haber ascendido a nuestra petición. Se complacía en decir el flamante Beyler Bey, título que le concediera el sultán turco en los banquetes, y alzando su cáliz de oro agregaba, por la salud y la ventura de ese gran soberano. Mas no era cuestión de pasarse el tiempo en festejos, celebraciones y banquetes. Tiempo era de ver el porvenir y de mostrar al pueblo argelino y a cuantas buscaban refugio bajo su bandera, a Solimán, a la orgullosa España y a las naciones europeas, que había nacido una poderosa fuerza naval. Recorreremos sus mares y en sus propias narices les demostraremos cuál es nuestro poder, decía Barbarroja. Algún tiempo después, en vísperas de la memorable partida de Argel, pero no iremos a esclavizar sino a liberar.
no a perseguir en nombre de Dios, sino a proteger al perseguido, no a matar y degollar inocentes, sino a inspirar bondad y sanos propósitos de vida y trabajo, no a hacer odiosos distingos de color, casta o raza, sino a hermandar a todos los hombres de buena voluntad. Y cuantos escuchaban aplaudían a rabiar, aunque muchos de ellos no dejaban de advertir el cambio de tono en las palabras del bey, en comparación a las de su hermano Arud. Muy pocos se hallaban enterados de que era el resultado de las prolongadas charlas que Kheyr ed-Din mantenía con Pafnucio, convertido en su consejero espiritual. Según el antiguo monje, no había poder humano, ni nación, ni pueblo sobre la tierra que se pudiese vanagloriar de ser el elegido de Dios, porque eso era necia vanidad y torpe y culpable soberbia. Todos los hombres, así como los otros seres y las cosas del mundo, venían de lo absoluto, y el Creador no había hecho distinciones entre las criaturas humanas, separándolas en elegidos y en réprobos. Los pueblos primitivos y salvajes aman a Dios a su manera, aunque adoren soles, lunas o troncos y animales. Obra de hombres sabios y prudentes es reconocer que en su herética adoración el principio divino que alienta en el corazón del ser más salvaje. Funesto error, calamidad, triste y fatal, entonces perseguir a esos desdichados llamados herejes y darles ignominiosa muerte, porque a su manera aman al mismo Dios y cuyos hijos predilectos dicen ser estos destructores y asesinos de la verdad y única fe. En el mundo solo hay una única y verdadera religión, y es la que predica la verdad, la justicia, el bien como pilares de la convivencia humana, y promueve la generosidad del espíritu como vehículo de enlace entre los hombres. Todo lo que sea contrario a estos principios es atentatorio a los altísimos propósitos expresados por la voluntad divina a través de su obra maestra, que es el ser humano. No importa el color de su piel y el lugar donde haya nacido. Conceptos eran estos acerca de los cuales el Beyler Bey reflexionaba, permitiendo que la luz que ellos irradiaban rasgase la oscuridad prevaleciente en su espíritu. Y como consecuencia de todo ello, el tono de sus discursos y declaraciones tenía una nueva concepción. Sin embargo, era evidente, aún le faltaba mucho para llegar a la idealización de la idea en la cual Pafnucio parecía vivir. Después de haber trascendido el estratum de la sabiduría humana, la gran flota argelina se lanzó a la mar con buena parte de sus efectivos. El resto había sido dispuesto en puntos estratégicos de la costa para evitar cualquier sorpresa. La fortaleza del Peñón, reconstruida y adaptada a las nuevas necesidades, con una numerosa, aguerrida y fuertemente armada guarnición, bastaba por sí para defender Argel. Disposiciones eran estas demostrativas de que el nuevo bey no dejaba librado nada al azar, siendo su genio previsor tan notable como su genio para la guerra. Durante 2 largos años la flota argelina cumplió religiosa y seguramente su plan de emancipación. Y la historia afirma que más de 100.000 almas hallaron en la nueva vida y no en la muerte, como pretendía el gran inquisidor Torquemada, la liberación de su pena. Y con los aportes en voluntades, energías y brazos, toda la tierra fértil de Argelia entró a producir, y de este modo, en poco tiempo, el pueblo todo empezó a vivir en una opulencia y riqueza no conocido sino en los tiempos del esplendor de Cartago. Ahora, a visitar a Solimán, el Magnífico, y a llevarle nuestros respetos y nuestros presentes, anunció el Beyler Bey, Barbarroja, en su palacio de Argel, cumplido el último viaje. Es hora de que empleemos nuestro poder en obras más importantes, y seguramente el sultán nos dirá qué espera de nosotros. Nuevos, largos, pero eficientes preparativos para este viaje por mares de Levante. Había no poca emoción en Kheyr ed-Din cuando anunció la resolución de tal viaje. Se trataba de volver a surcar mares por donde navegara 20 años antes, siendo tan solo un inexperto adolescente, un insignificante aprendiz de pirata.
Mucha agua había corrido por estos mismos mares desde entonces, es verdad, pero el adolescente que de aquellos días volvía convertido en un gran señor, almirante de una flota de 60 naves, aliado de un gran rey y gozando honores y privilegios dignos de un verdadero monarca. ¿Se puede pedir algo más, Hassan Agha?, inquirió en tono benevolente, dirigiéndose a su hijo, que seguía ejerciendo cada vez con mayor responsabilidad su cargo de lugarteniente, que es lo mismo que decir sucesor o heredero del gran jefe corsario. Ciertamente no, señor. Para un hombre común, respondió el joven pelirrojo. Pero tú, padre, aún eres joven y seguramente alcanzarás honores más elevados. ¿Por qué no?, intervino Pafnucio. Nuestro bey es hombre de nobles principios, como lo ha demostrado al embarcar agentes miserables, a fugitivos carentes hasta de lo necesario para subsistir, sin cargo y sin aceptar retribución alguna. Seres que obran de este modo son los protegidos de los dioses. Ah, buen Pafnucio, reconozco que tengo algunas debilidades, especialmente aquellas que procuran solaz y placer, pero a tu lado aprendí a conocer aquella generosidad de espíritu de la que tanto hablas. Sí, soy joven todavía y siento sobre mis hombros la responsabilidad de cumplir ineludibles mandatos. De no ser por ellos, gustoso, renunciaría a estas campañas y en un provechoso retiro daría ejecución a proyectos constructivos y civilizadores de largo alcance. Tal vez algún día realices tu sueño, señor. Cair, noble amigo, dijo a este punto Hassan, el noble tunecino, tal vez consideres una obligación cumplir tu promesa acerca de Túnez y del bey Mohammed. Las sabias enseñanzas del noble Pafnucio también han tocado mi espíritu y en virtud de ello te relevo de aquella. Oír lo cual me place mucho, noble amigo, pero no está en nuestra voluntad hacer esto o aquello. Pafnucio dice que existe la ley fatal, de causa y efecto, que no obedece a ningún articulado y que sin embargo se cumple inexorablemente. Nosotros, los hombres, venimos todos a cumplir un cometido, a realizar un papel, bueno o malo. Ello depende de nuestro progreso en la escala de la evolución espiritual. ¿No es así, Pafnucio? En efecto, señor. Y esa ley ha determinado ya si ese hombre, el bey Mohammed, ha de recibir su castigo, cuándo y en qué forma. Si vosotros seréis o no ejecutores de ese castigo, no está en vosotros determinarlo. Las mismas y desconocidas fuerzas que promueven vuestra conducta dictaminarán lo que fue, es y será, porque lo que es ya fue y lo que será es. Ello es el producto de una ecuación matemática de origen cósmico en que el orden de los factores no se subalterna al tiempo. Tus palabras, maestro, golpean en la puerta de mi conciencia con insistencia y con premura. Espero tener algún día el privilegio de recibirlas en plenitud. Algunas horas después, el bey Cair recibía en audiencia privada a otro personaje, el capitán Ahmed, de la galeaza Astarte. Ataviada con llamativas ropas masculinas de vivo color, Sisek no solo tenía la figura, sino que había adquirido una personalidad varonil. Había aumentado un poco en carnes, pero además de ello, y debido seguramente a su cargo y a su trato con rudos hombres de mar, sobre los cuales debía imponer su voluntad y en algunos casos su fuerza física, su actitud y su gesto se habían hecho francamente hombrunos. Cair, vengo a protestar por una decisión que Barek dice que es tuya. Sisek, ¿es así como tratas a tus antiguos amigos?, inquirió el bey mostrándose complaciente. Perdona, Cair, pero estoy fastidiada y apenas dispongo de tiempo. ¿Quieres rever tu orden de que mi barco no integre la flota que va a Turquía? Sisek, llámame Ahmed, suena mejor a mis oídos. Está bien, Ahmed. Tomé esa decisión juzgando que ella te beneficiaría. Quedarte en Argel por unos meses te permitirá desarrollar tus negocios. No se trata de dinero, Cair.
Tengo más del suficiente para vivir en la holganza y el derroche por el resto de mis días. Entonces, no comprendo. Janet, ¿recuerdas este nombre? Pues bien, Janet quiere ir a Levante por razones personales. Y no hay cosa en el mundo que no haría por ver feliz a Janet. Comprendo. Según eso y según dicen por ahí, entre vosotros existe un perfecto entendimiento amoroso, ¿es verdad? Llámalo como quieras. ¿Eres dichosa con él? Inmensamente. Comprendo. Entonces permíteme mostrarme compasivo. Yo no creo que la vida activa de Mar sea conveniente para ti. Porque no renuncias a ella, te casas con Janet y te estableces en Argel o en cualquier otro lugar de tu agrado, llevando una vida sana, normal, de mujer casada? Eso es imposible, fue la fría y seca respuesta. Pero, ¿por qué? Bueno, vamos a dejar hasta acá nuestra lectura de hoy y continuamos muy pronto. Hasta la próxima.